Se continúa con el desarrollo de la audiencia dentro del proceso de tenencia asignado con el número 10-203-2025-00379, que se sustancia ante esta unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia, bajo el procedimiento sumario previsto en el Código Orgánico General de Procesos. Habiéndose dejado constancia de que en la fase de conciliación previa no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, corresponde continuar con la tramitación del proceso en la presente fase de evacuación de la prueba, constando en autos que las partes procesales ofrecieron oportunamente prueba dentro de sus escritos de demanda y contestación. Corresponde en este momento proceder a su evacuación en audiencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 160, 165 y 168 del Código Orgánico General de Procesos. Se deja constancia de que las partes se encuentran debidamente notificadas y legalmente comparecidas, garantizándose el ejercicio pleno de los principios de inmediación, contradicción, concentración, legalidad y lealtad procesal. Asimismo, tratándose de un proceso que involucra derechos de niños, niñas y adolescentes, esta judicatura actuará observando de manera prioritaria el principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República y en sus artículos 11 y 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la parte autora para que proceda a presentar y evacuar la prueba que se estime pertinente. Con su venia, señora jueza, comparezco en representación de la parte actora dentro del presente proceso de tenencia y en ejercicio del derecho previsto en el artículo 168 del Código Orgánico General de Procesos. Vengo a proceder con la evacuación de la prueba documental ofrecida oportunamente en el escrito de demanda, solicitando a su vez que los documentos que se presentarán en esta audiencia se tengan por formalidad exhibidos e incorporados al expediente para todos los efectos legales correspondientes. Al lugar, siga, señora abogada. La jueza, el documento que se evacúa corresponde al certificado de nacimiento de la menor Mía Rosabella Alcocer León, incorporado al expediente a fojas 11 del tomo 194, página 26, acta 26, cuerpo principal emitido por la Dirección General del Registro Civil. Identificación y cedulación el 4 de febrero de 2025. De la revisión de su contenido se deja expresa constancia de los siguientes datos. Consta como nombre completo de la menor Mía Rosabella Alcocer León, titular de la cédula de identidad número que señala que es de sexo femenino. Consta que nació el 5 de abril de 2016, encontrándose debidamente inscrita en el registro civil, con número de acta y fecha de inscripción que constan en el documento. También se determina que es hija de la señora Wendy Lisette León Ponce en calidad de madre y del señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera en calidad de padre, quedando plenamente establecida su filiación con ambas partes procesales. Se verifica que el documento contiene firma de autoridad competente, sello oficial de la institución emisora y razón de inscripción, por lo cual se trata de un instrumento público válido y auténtico, conforme a los artículos 202 y 205 del Código General de Procesos. Este documento regula pertinente por cuanto identifica a la menor cuya tenencia es materia de la presente causa y resulta conducente en tanto acredite su identidad, sexo, edad y filiación, elementos indispensables para el análisis de los derechos y deberes parentales objeto de este proceso. Se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que manifieste si tiene alguna objeción respecto de la autenticidad, legalidad o validez del documento presentado por la parte autora. Gracias, señora jueza.
Esta defensa deja constancia de que no formula objeción alguna respecto a la autenticidad ni legalidad del documento evacuado. En atención a que la parte demandada no ha formulado objeción alguna, esta judicatura tiene por evacuado e incorporado al expediente el documento presentado por la parte autora. Se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte autora para que continúe con la evacuación de la siguiente prueba. Señora jueza, el siguiente documento que se evacúa corresponde al certificado de nacimiento del menor Martín Emanuel Alcocer León, incorporado al expediente hojas 12 del tomo 4, página 99, acta 99, cuerpo principal, emitido por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación el 4 de febrero de 2025. De la revisión de su contenido se deja expresa constancia de los siguientes datos. Consta como nombre completo del menor Martín Emanuel Alcocer León, titular de la cédula de identidad número que señala que es de sexo masculino. Consta que nació el día 29 de enero de 2019, encontrándose debidamente inscrito en el registro civil, con número de acta y fecha de inscripción que constan en el documento. Se determina que es hijo de la señora Wendy Lisette León Ponce en calidad de madre y del señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera en calidad de padre, quedando plenamente establecida su filiación con ambas partes procesales. Se verifica que el documento contiene firma de autoridad competente, sello oficial de la institución emisora y razón de inscripción, por lo cual se trata de un instrumento público válido y auténtico, conforme a los artículos 202 y 205 del Código Orgánico General de Procesos. Este documento resulta pertinente por cuanto identifica al menor cuya tenencia es materia de la presente causa y resulta conducente en tanto acredite su identidad, sexo, edad y filiación, elementos indispensables para el análisis de los derechos y deberes parentales objeto de este proceso. Se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que manifieste si tiene alguna objeción respecto de la autenticidad, legalidad o validez del documento presentado por la parte actora. Señora jueza, esta defensa deja en constancia de que no tiene objeción alguna respecto a la autenticidad ni legalidad de este documento evacuado. En atención a que la parte demandada no ha formulado objeción alguna, esta judicatura tiene por evacuado e incorporado al expediente el documento presentado por la parte autora. Se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte autora para que continúe con la evacuación de la siguiente prueba. Con su venia, señora jueza. Continuando con la evacuación de la prueba documental ofrecida por esta parte, solicito se procede a la exhibición y evacuación de la copia debidamente certificada de la escritura pública de divorcio por mutuo consentimiento, en la que se incluye la protocolización de los documentos aparejados e incorporados referentes a la resolución dictada dentro del juicio de alimentos, así como los acuerdos respecto a la tenencia y al régimen de visitas de los hijos menores de edad de las partes. Proceda la parte autora a exhibir el documento solicitado, consistente en la copia certificada de la escritura pública de divorcio por mutuo consentimiento. Con su venia, señora jueza. El documento que esta parte procede a evacuar corresponde a la copia debidamente certificada de la escritura pública número 2023-1001-006P 00591 de divorcio por mutuo consentimiento, incorporada al expediente a hojas 13 a 27 del cuerpo principal, otorgado por los señores Wendy Lisette León Ponce y Miguel Ángel Alcocer Cabrera ante la Notaría Sexta del Cantón Ibarra, autoridad competente.
De la revisión integral de este instrumento público se deja expresa constancia de que las partes comparecieron de manera libre, voluntaria y plenamente identificadas, manifestando su voluntad inequívoca de disolver el vínculo matrimonial. El documento contiene la diligencia de reconocimiento de firmas, sellos notariales, número de escritura, fecha de otorgamiento y demás solemnidades legales, por lo que cumple con todos los requisitos de validez y autenticidad conforme a los artículos 202 y 205 del Código Orgánico General de Procesos. Ahora bien, señora jueza, resulta de especial relevancia jurídica destacar que dentro de esta escritura pública se protocoliza el acta de mediación número 010-2023, que consta en autos de fojas 28 a 31, la cual fue celebrada con anterioridad al divorcio, el 8 de febrero de 2023, ante el mediador Magíster Patricio Vázquez Portilla, con observancia de la Constitución de la República y de la Ley de Arbitraje y Mediación. En dicha acta, las partes alcanzaron un acuerdo previo, voluntario y plenamente válido respecto a la situación de sus hijos menores de edad, estableciéndose de forma expresa que la tenencia de los niños queda a cargo de la madre, la señora Wendy Lisset León Ponce. Asimismo, en el mismo instrumento se fija de manera clara y detallada el régimen de visitas del padre, el cual fue pactado como régimen cerrado, estableciendo que el progenitor podrá ejercer visitas cada 15 días, iniciando los días viernes a las 19 horas y culminando los días domingos a las 20 horas. Se determina expresamente los lugares de entrega y recogida de los menores, la obligación de respetar estrictamente los horarios, así como las cláusulas relativas a la comunicación de cambios de domicilio, consecuencias del incumplimiento, confidencialidad del proceso y su carácter ejecutivo conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación. Este antecedente demuestra que incluso antes del divorcio las partes ya habían regulado de manera consensuada y formal la tenencia y el régimen de visitas, quedando la madre como responsable directa del cuidado cotidiano de los niños. Adicionalmente, señora jueza, dentro del contenido de la escritura pública consta también el antecedente del juicio de alimentos número 1023-2022-01-572, seguido por la madre en favor de sus hijos menores, Mía Rosabella y Martín Emanuel, el cual obra en autos a fojas 32 y 42. Este proceso de alimentos fue iniciado con la finalidad de garantizar la manutención económica de los menores y su referencia expresa dentro del instrumento público de divorcio evidencia que al momento de la separación y de los acuerdos familiares ya se encontraba plenamente reconocida la obligación legal del padre de contribuir económicamente al sostenimiento de sus hijos. De esta manera, la incorporación del antecedente del juicio de alimentos permite establecer con claridad cómo quedó regulada la situación familiar posterior a la separación. Por un lado, la madre asumió la tendencia material, cotidiana y permanente de los menores, actuando de forma diligente en la protección de sus derechos. Y por otro, el padre quedó obligado al cumplimiento de su deber alimentario, obligación que conforme se desprende de los antecedentes no ha sido satisfecha de manera adecuada. En consecuencia, este documento resulta pertinente, conducente y de alta relevancia probatoria, pues permite a esta judicatura comprender de manera integral el contexto familiar, la existencia de acuerdos previos válidamente celebrados y el comportamiento de las partes respecto a sus responsabilidades parentales, constituyendo un antecedente directo y fundamental para la resolución del presente proceso de tenencia, siempre bajo el principio de interés superior de los niños. Se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que manifieste si tiene alguna objeción respecto de la autenticidad, legalidad o validez del documento evacuado.
Gracias, señora jueza. Esta defensa formula objeción parcial por impertinencia y por indebida valoración anticipada respecto del documento evacuado. Si bien no se cuestiona su autenticidad ni su legalidad formal, debe precisarse que el acta de mediación y los acuerdos sobre tenencia y régimen de visitas contenidos en la escritura pública corresponden a un momento anterior, por lo que no constituyen una situación inmutable conforme a lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que permite la revisión de la tenencia cuando existen nuevas circunstancias. Asimismo, señora jueza, el juicio de alimentos mencionado constituye un proceso independiente, cuya sola existencia no determina por sí misma la idoneidad parental para el ejercicio de la tenencia. Por supuesto, solicito que el documento sea valorado únicamente como necesario y que se lo tome en carácter necesario respecto a la cual del Perdón, señora jueza, pero el documento evacuado no pretende fijar una situación inmodificable, sino acreditar el antecedente jurídico vigente bajo el cual se desarrolló la vida de los menores tras la separación, tanto el régimen de visitas acordado previamente como el antecedente del juicio de alimentos evidencian que la madre ha asumido de forma constante el cuidado y protección de sus hijos, siendo plenamente pertinentes para el análisis del interés superior del niño. Esta judicatura considera que la objeción formulada por la parte demandada no afecta la legalidad ni la autenticidad del documento evacuado. Se acepta la objeción únicamente en cuanto a la valoración probatoria, la cual será realizada de manera integral al momento de dictar sentencia, conforme a las reglas de la sana crítica y al principio del interés superior del niño. En consecuencia, se tiene por evacuada e incorporada al expediente la copia certificada de la escritura pública de divorcio, con el acta de mediación y el antecedente del juicio de alimentos en calidad de antecedentes relevantes del contexto familiar. Se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte autora para que continúe con la evacuación de la siguiente prueba documental. Continuando con la evacuación de la prueba documental, esta parte procede a evacuar el certificado de inscripción de matrimonio celebrado entre la señora Wendy Lisette León Ponce y el señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera, documento que consta incorporado al expediente AFUGE 1922 del cuerpo principal y que contiene la razón marginal de inscripción de divorcio. De la revisión de su contenido, se verifica que el matrimonio fue celebrado el 18 de marzo de 2016, encontrándose debidamente inscrito en el registro civil con los datos registrales correspondientes a tomo 39, página 14 y acta 14, y que posteriormente se dejó constancia formal de la disolución del vínculo matrimonial mediante la respectiva marginación de divorcio. Asimismo, a foja 44 del expediente consta la certificación de inscripción del matrimonio identificada con el número de registro M-030-00039-14, emitida por la autoridad competente del registro civil, lo cual ratifica la validez y autenticidad del acto registrado. Este documento reviste utilidad por cuanto permite establecer el estado civil actual de los progenitores, pertinencia al encontrarse directamente vinculado con la relación familiar objeto del presente proceso, y conducencia ya que demuestra que el divorcio fue inscrito formalmente y que al momento de su otorgamiento existieron acuerdos previos respecto de los hijos menores de edad, los cuales debieron ser cumplidos a cabalidad por ambas partes. En consecuencia, este certificado constituye un antecedente relevante para el análisis de la tenencia, en atención al principio del interés superior de los niños.
Se concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandada para que en ejercicio del derecho a la contradicción manifieste lo que estime pertinente respecto de la prueba documental evacuada por la parte actora. Muchas gracias, señora jueza. Esta defensa formuló la objeción por falta de conducencia directa del documento evacuado. Si bien no se cuestiona la autenticidad ni la validez formal del certificado de inscripción del matrimonio con razón de divorcio, debe señalarse que dicho instrumento únicamente acredita el estado civil de las partes, mas no permite por sí solo establecer el ejercicio actual de las responsabilidades parentales ni de la idoneidad de alguno de los progenitores para el ejercicio de su tenencia. En consecuencia, señora jueza, se solicita que este documento sea valorado exclusivamente para efectos de acreditación del estado civil, sin extender su alcance a conclusiones relativas al cumplimiento o incumplimiento de acuerdos sobre los hijos. Esta judicatura considera que el documento evacuado constituye un instrumento público válido cuya autenticidad y legalidad no han sido controvertidas. Se acepta la objeción únicamente en cuanto al alcance de su valoración, la cual será limitada a acreditar el estado civil de las partes y la existencia formal del divorcio, sin perjuicio de que el documento sea apreciado de manera conjunta con el resto del material probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica y al principio del interés superior del niño. En consecuencia, se tiene por evacuado e incorporado al expediente el certificado de inscripción del matrimonio con razón de divorcio. Se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte autora para que, si en caso aún tenga prueba documental pertinente, continúe con la evacuación de la prueba documental ofrecida. Con su venia, señora jueza. Continuando con la evacuación de la prueba documental, esta parte procede a evacuar aquella para cuya obtención se solicita oportunamente el auxilio del órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, por tratarse de una prueba trascendental que no se encuentra en poder de esta parte. En este sentido, solicito se tenga presente y se disponga la intervención de la oficina técnica de esta unidad judicial, a fin de que se realice la investigación integral del entorno personal, familiar y educativo de los niños, Mía Rosabella y Martín Emanuel Alcocer León, así como de ambos progenitores. El informe que emita la oficina técnica deberá contener de manera obligatoria la valoración, resultados y conclusiones respecto a los siguientes aspectos. Como primero, la responsabilidad parental de cada progenitor, evaluando el ejercicio real y efectivo de sus deberes y funciones. Como segundo, la posible existencia de alienación parental, determinando la afectación psicológica de los menores, las eventuales ganancias secundarias obtenidas durante el tiempo de permanencia con alguno de los progenitores y si los niños han sido objeto de instrumentalización. Y como tercero, la información proveniente del entorno educativo, incluyendo entrevistas y reportes del personal docente y del DESE, de las instituciones en las que los menores se encuentren escolarizados, información que deberá incorporarse expresamente en el informe técnico. Solicito que dicho informe, una vez elaborado, sea incorporado al proceso y valorado como prueba de esta parte, en atención al principio del interés superior del niño consagrado en la Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia. Se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que se pronuncie respecto de la solicitud de auxilio judicial planteada por la parte autora. Gracias, señora jueza. Esta defensa formuló objeción parcial en cuanto al alcance de diligencia solicitada, solicitando que la investigación de la oficina técnica se realice con absoluta objetividad, garantizando el derecho a la defensa y evitando conclusiones anticipadas sobre la existencia de la alineación parental, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas. Sin prejuicio de ello, no se objeta a la intervención de la oficina técnica, siempre que su obtención se limite a una evaluación técnica, imparcial y conforme a los parámetros legales.
Esta judicatura considera que la solicitud planteada por la parte autora se encuentra debidamente fundamentada en el artículo 159 del COGEC y resulta pertinente en un proceso que involucra derechos de niños, niñas y adolescentes. Se dispone la intervención de la Oficina Técnica de esta unidad judicial, a fin de que realice la evaluación integral solicitada, garantizando criterios de objetividad, imparcialidad y rigor técnico. El informe que se emita será incorporado oportunamente al proceso y valorado en su momento conforme a las reglas de la sana crítica, en atención al interés superior de los niños. Habiéndose evacuado la prueba documental ofrecida por la parte actora, esta judicatura consulta a la abogada de dicha parte si tiene alguna otra prueba documental que evacuar o si mantiene ofrecida prueba testimonial pendiente de actuación en esta audiencia. Señora jueza, esta parte no tiene más prueba documental que evacuar en esta fase procesal y no mantiene ofrecida prueba testimonial para esta audiencia, por lo que da por concluida la evacuación de su prueba. Habiendo la parte autora manifestado que no cuenta con más prueba que evacuar, se declara concluida la evacuación de su prueba documental. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandada para que proceda a presentar y evacuar la prueba que estime pertinente. Con el debido permiso de su autoridad, señora jueza, comparezco en calidad de abogado defensor de la parte demandada dentro del presente proceso de tenencia y conforme a lo dispuesto en los artículos 160 y 168 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a la evacuación de la prueba documental que fue anunciada de manera expresa y oportuna en el escrito de contestación a la demanda. En tal virtud, solicito que los documentos que se pondrán en conocimiento de esta judicatura sean tenidos como debidamente exhibidos, incorporados al proceso y valorados en sentencia, en observancia de los principios de contradicción, pertinencia y legalidad. Al lugar, continúe con su intervención. Gracias, señora jueza. Señora Rojosa, esta defensa procede a evacuar el certificado de nacimiento del niño Martín Emanuel Alcocer León, documento que consta incorporado en el expediente a foja 92 del cuerpo principal correspondiente al tomo 4, página 99, acta 99, emitido por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, con fecha 29 de abril de 2025. Del contenido del instrumento, se verifica que el menor se encuentra debidamente inscrito en el Registro Civil del Ecuador, constando con nacionalidad ecuatoriana, con identidad plenamente determinada y registro válido ante la autoridad competente. Asimismo, se consigna que el menor nació el 29 de enero de 2019, es de sexo masculino y además cuenta con un número único de identificación, datos que permite su correcta individualización dentro del presente proceso. El certificado acredita de forma expresa la afiliación del menor con el señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera, en calidad de padre, y con la señora Wendy Lisette León Ponce, en calidad de madre, quedando establecida la legitimación de ambos progenitores para ejercer derechos y asumir deberes parentales conforme a la ley. Se constata, además, que el documento cuenta con los mecanismos de validación electrónica, certificación institucional y respaldo registral, por lo cual constituye un instrumento público válido y auténtico conforme a lo previsto en los artículos 202 y 205 del Código Orgánico General de Procesos. Este documento resulta útil y pertinente para acreditar la idoneidad, nacionalidad, identificación, edad y filiación del menor para con su padre. Elementos esenciales que esta judicatura debe considerar al momento de resolver sobre la tenencia, siempre en observancia del interés superior del niño. Se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte autora para que se pronuncie respecto a objeción del documento evacuado por la parte demandada.
Con la venia de su autoridad, señora jueza, una vez revisado el documento evacuado por la parte demandada correspondiente al certificado de nacimiento del menor Martín Emanuel Alcácer León, esta defensa deja expresa constancia de que no formula objeción alguna, por cuanto se trata de un documento público emitido por autoridad competente. En virtud de lo manifestado por la parte autora, y al no existir objeción respecto del documento presentado, se lo tiene por evacuado, incorporado y será valorado conforme a las reglas de la sana crítica en la etapa procesal correspondiente. Continúe la parte demandada con la evacuación de sus pruebas si así lo considera pertinente. Gracias, señora jueza. Seguidamente, se procede a evacuar el certificado de nacimiento de la menor Mía Rosabel Alcocer León, documento que consta incorporado al proceso de la foja 93, tomo 194, página 26, acta 26 del cuerpo principal, emitido por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación con fecha 29 de abril de 2025. De la revisión integral del instrumento, se verifica que la menor se encuentra debidamente inscrita en el Registro Civil ecuatoriano, constando su nombre completo, número de cédula de identidad, su condición de nacionalidad ecuatoriana, sexo femenino, así como su fecha y lugar de nacimiento, datos que acreditan su existencia jurídica y su correcta individualización. El documento establece de manera expresa la filiación de la menor, señalando como progenitores a la señora Wendy Lisette León Ponce, madre, y al señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera, padre, quedando plenamente determinada la relación jurídica y familiar con ambas partes procesales. Se constata que el certificado ha sido emitido por autoridad competente, cuenta con los sellos y validaciones institucionales correspondientes y reúne los requisitos de autenticidad propios de los instrumentos públicos conforme a lo previsto en los artículos 202 y 205 del Código Orgánico General de Procesos. Esta prueba resulta pertinente, útil y conducente por cuanto permite identificar plenamente a la menor involucrada en el proceso, determinar su edad, nacionalidad y filiación, y aportar elementos objetivos indispensables para el análisis del ejercicio de los derechos y deberes parentales, siempre bajo el principio de interés superior de la niña. Se concede el uso de la palabra a la parte autora para que manifieste si tiene alguna objeción respecto del documento que ha sido evacuado. Gracias, señora jueza. La parte actora deja expresa constancia de que no formula objeción alguna respecto a la autenticidad, legalidad ni validez del certificado de nacimiento presentado. No existiendo más observaciones ni objeciones respecto de la prueba documental evacuada, se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que proceda a evacuar la prueba que estime pertinente. Gracias, su señoría. Dando continuidad a la evacuación de la prueba documental, anunciada oportunamente en el escrito de contestación a la demanda, procedo a evacuar el siguiente documento. El documento que se pone en conocimiento de esta judicatura corresponde al certificado de matrícula y asistencia a clases del niño Martín Emanuel Alcácer León, incorporado al expediente A Foja 94 y emitido por la Escuela de Educación Básica Particular La Pradera, con fecha 6 de febrero del 2025, correspondiente al año lectivo 2024-2025. Del contenido referido documento se desprenden los siguientes aspectos relevantes. Se certifica que el niño Martín Emanuel Alcocer León se encuentra legalmente matriculado en el primer año de educación básica, habiendo cumplido con los requisitos exigidos por la institución educativa para su inscripción. Consta que la matrícula se encuentra registrada bajo el número MAT 024, asentada en el folio número 024 del Libro Oficial de Matrículas de la institución, con fecha 22 de agosto del 2024, lo cual acredita la formalidad y la regularidad del registro académico.
se deja expresa constancia de que el niño asiste de manera normal y continua a clases hasta la presente fecha, lo cual evidencia estabilidad en su proceso educativo. Asimismo, el certificado identifica al señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera como representante legal del menor ante la institución educativa, hecho que demuestra el ejercicio efectivo de responsabilidades parentales en el ámbito escolar. El documento se encuentra suscrito por la Secretaría de la institución educativa, la ingeniera Lucía Benítez, e incluye los datos de identificación institucional y medios de contacto, lo que permite verificar su autenticidad y procedencia. Este instrumento resulta útil y pertinente y conducente, en tanto acredita la situación educativa actual del niño, su inserción en el entorno escolar regular y la participación activa del progenitor demandado en su representación legal, elementos que deben ser considerados dentro del análisis legal e integral del interés superior del niño. Se concede el uso de la palabra a la parte autora para que manifieste si tiene alguna objeción respecto de la legalidad, autenticidad o pertinencia del documento evacuado. Gracias, señora jueza. Esta parte formula objeción parcial por pertinencia y alcance probatorio. Si bien no se cuestiona la autenticidad ni la emisión del certificado de matrícula y asistencia presentado, pero debe señalarse que dicho documento únicamente acredita la existencia y matrícula del menor en una institución educativa, mas no permite determinar aspectos sustanciales relacionados con el ejercicio efectivo de la tenencia ni la responsabilidad parental integral. El hecho de que el compareciente conste como representante legal en el ámbito educativo no implica por sí solo que ejerza la tenencia ni que garantice el interés superior del niño, razón por la cual solicitamos que el documento sea valorado con carácter referencial y no determinante. Disculpe, señora jueza, pero esta defensa considera que la objeción planteada no desvirtúa la pertinencia del documento evacuado, toda vez que el certificado de matrícula y asistencia sí resulta relevante para demostrar el entorno educativo establecido del menor y la participación activa del compareciente en su formación académica. Además, señora jueza, el documento no pretende de manera aislada definir la tenencia, sino aportar elementos objetivos sobre el contexto de vida actual del niño, los cuales deben ser considerados dentro de la valoración integral del interés superior del menor. Escuchadas las intervenciones de las partes, se deja constancia de que no se ha cuestionado la autenticidad ni la legalidad formal del certificado de matrícula y asistencia presentado. En cuanto a la objeción formulada, esta judicatura considera que el documento es pertinente en tanto permite conocer la situación educativa del menor y su entorno escolar. Sin embargo, no constituye prueba concluyente por sí sola respecto de la tenencia. En consecuencia, se rechaza la objeción en cuanto a la admisibilidad del documento y se dispone que el mismo sea valorado en conjunto con el resto del acervo probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica y al momento de dictar sentencia. Por lo expuesto, se tiene por evacuada incorporada la prueba documental consistente en el certificado de matrícula y asistencia del menor Martín Emanuel Alcocer León. Se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que continúe con la evacuación de la siguiente prueba documental. Muchas gracias, señora jueza. Continuando con la evaluación de la prueba documental oportunamente anunciada, procedo a evacuar el siguiente documento. El documento que se pone en conocimiento de esta judicatura corresponde al certificado de matrícula y asistencia a clases de la niña Mía Rosabel Alcocer León, el cual consta incorporado en el expediente a foja 95 del cuerpo principal y fue emitido por la Escuela de Educación Básica Particular La Pradera, con fecha 6 de febrero de 2025, correspondiente al año lectivo 2024-2025. Del análisis de su contenido se deja en constancia los siguientes elementos relevantes. Se certifica que la niña Mía Rosabela Alcocer León se encuentra legalmente matriculada en el cuarto año de educación básica.
habiendo cumplido con los requisitos administrativos y académicos exigidos por la institución educativa. La matrícula consta registrada bajo el número MAT 023, asentada en el folio número 023 del Libro Oficial de Matrículas de la institución, con fecha 22 de agosto de 2024, lo cual acredita la regulación y validez del registro académico. A su vez, el documento da cuenta de que la menor asiste de manera normal y continua a clases hasta la presente fecha, evidenciando estabilidad en su proceso educativo y permanencia en el sistema escolar. Asimismo, señora jueza, se identifica al señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera como representante legal de la menor ante la institución educativa, circunstancia que refleja el ejercicio de funciones parentales en el ámbito educativo. El certificado se encuentra suscrito por la secretaria de la institución, la ingeniera Lucía Benítez, e incluye datos de la identificación institucional y medios de contacto, lo cual permite verificar su autenticidad y procedencia. Este documento resulta útil, pertinente y conducente en tanto acredita la situación educativa actual de la menor, su integración en el entorno escolar regular y el seguimiento de su proceso académico, elementos que deben ser considerados dentro del análisis integral del interés superior de la niña. Se concede el uso de la palabra a la parte autora para que manifieste si tiene alguna objeción respecto del documento evacuado. Gracias, señora jueza. Esta parte deja constancia de que no formula objeción alguna respecto a la autenticidad, legalidad o pertinencia del documento presentado. No existiendo más observaciones respecto de la prueba documental previamente evacuada, se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que proceda a evacuar la siguiente prueba documental. Con el debido permiso de su señoría, continúo con la evacuación de la prueba documental anunciada oportunamente por esta parte, pues procedo a evacuar la copia certificada del acta de mediación número 010-2023, emitida por el Centro de Mediación FUNEN, Solución Efectiva, documento que consta incorporado al expediente a fojas 96-0105 del cuerpo principal, así como sus certificaciones habilitantes en fojas subsiguientes. Del contenido del referido instrumento se desprenden los siguientes elementos relevantes. Consta que el 8 de febrero de 2023, en la ciudad de Ibarra, comparecieron de manera libre y voluntaria los señores Wendy Lisette León Ponce y Miguel Ángel Alcocer Cabrera, debidamente identificados ante el mediador, el abogado Patricio Vázquez Portilla, quien se encuentra legalmente habilitado conforme a la normativa vigente y al registro oficial del Consejo de la Judicatura. En el acta se deja constancia expresa de que el proceso de mediación se desarrolló con base en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Arbitraje y Mediación, cumpliendo con los requisitos de legalidad, voluntariedad y confidencialidad. En la parte sustantiva del acuerdo, las partes acordaron de manera expresa que la tenencia de los niños Martín Emanuel Alcocer León y Mía Rosabel Alcocer León permanezcan a cargo de la madre, la señora Wendy Lisette León Ponce, asumiendo esta última el cuidado, protección y atención cotidiana de los menores. Asimismo, se reguló el régimen de visitas de carácter cerrado a favor del padre, el señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera, estableciendo que las visitas se realizarán cada 15 días, iniciando los viernes a las 19 horas con la recogida de los niños en el domicilio materno y concluyendo los domingos a las 20 horas con su respectiva entrega en el mismo lugar, comprometiéndose las partes a respetar estrictamente dichos horarios. El acta incorpora cláusulas relativas a la comunicación entre los progenitores, a la obligación de informar cambios de domicilio, a la confidencialidad del proceso y a las consecuencias del incumplimiento. Constan en el documento las firmas de ambos progenitores y del mediador, así como la razón de certificación emitida por la directora del Centro de Mediación FUNEN, lo cual otorga al instrumento plena validez jurídica y fuerza ejecutiva,
conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, equipándolo a sentencia ejecutoriada. Este documento, su señoría, resulta útil, pertinente y conducente, en tanto acredita la existencia de un acuerdo previo válido sobre la tenencia y el régimen de visitas a los niños, y permite a esta judicatura analizar si las circunstancias actuales justifican o no la modificación de dicho acuerdo en atención al interés superior de los menores. Se concede el uso de la palabra a la parte autora para que manifieste si tiene alguna objeción respecto del documento evacuado. Gracias, señora jueza. Esta parte formula objeción parcial por alcance probatorio y por impertinencia relativa en los siguientes términos. Si bien no se cuestiona la autenticidad, legalidad ni validez formal del acta de mediación número 010/2023 presentada, debe precisarse que dicho instrumento acredita un acuerdo previo celebrado en una fecha anterior bajo circunstancias fácticas distintas a las actuales. La mediación refleja una situación temporal y consensuada que no constituye un derecho adquirido ni inmutable en materia de tenencia. Conforme a los principios que rigen los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente el interés superior del niño. En tal virtud, se solicita que este documento sea valorado con antecedente histórico, mas no como elemento determinante para resolver la tenencia actual, debiendo ser analizado en conjunto con las demás pruebas y especialmente con los informes técnicos que se dispongan dentro del proceso. Permiso, su señoría. Pero si bien la parte actora cuestiona el alcance probatorio del acta de mediación número 010/2023, consideramos que el documento sí tiene relevancia para el proceso actual, ya que refleja la voluntad y acuerdos previos de las partes respecto a la tenencia del menor. Aunque es cierto que el acta fue celebrado bajo circunstancias distintas a las actuales, esta evidencia histórica permite observar patrones de comportamiento, compromisos asumidos y la intención de las partes en relación con la custodia y el cuidado de los menores. Por lo tanto, solicitamos que el acta de mediación sea valorada como elemento probatorio relevante, no únicamente como antecedente histórico, dado que su contenido puede orientar a la autoridad judicial sobre la consistencia y la continuidad de los acuerdos previos, siempre considerando que deberá actualizarse en conjunto con todas las demás pruebas y los informes técnicos que obren en el proceso. Habiendo escuchado la objeción de la parte autora y la réplica de la parte demandada, este tribunal considera lo siguiente. Se admite el acta de mediación número 010/2023 como prueba válida, dado que cumple con los requisitos de autenticidad, legalidad y validez formal. Sin embargo, se establece que su valor probatorio será limitado, tomando en cuenta que refleja acuerdos previos bajo circunstancias distintas a las actuales. En consecuencia, el acta deberá ser considerada como antecedente histórico, útil para contextualizar la relación entre las partes y los acuerdos anteriores, pero no constituirá elemento determinante para resolver la tenencia actual, debiendo ser valorada junto con las demás pruebas presentadas y los informes técnicos periciales que se aporten en el proceso. Se da por evacuada la presente prueba y se dispone la siguiente prueba documental. Gracias, señora jueza. Su señoría, la prueba que presento consiste en la copia certificada de la resolución dictada en la causa número 10-203-2024-00612, emitida por la doctora Liliana Janet Enrique Clerque, jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la ciudad de Ibarra, el día 4 de junio de 2024 a las 8:14 horas. Documento que cuenta además con código QR de verificación número DFE, lo que garantiza su autenticidad y validez jurídica. Esta resolución
se encuentra debidamente incorporada en las hojas 106 a 121 del expediente, y acredita la situación de los menores Martín Emanuel y Mía Rosabel Alcocer León al momento de su cuidado. El documento refleja la orden de cuidado otorgada al padre, mi representado, señor Miguel Ángel Alcocer Cabrera, y detalla que los menores no han sido retenidos indebidamente, sino que permanecen bajo su cuidado debido a presuntos hechos de violencia física y psicológica por parte de la madre. La resolución contiene un análisis pericial, informes de psicología y trabajo social, así como la opinión reservada de los niños demostrando que la medida adoptada prioriza el interés superior de los menores. Cabe destacar, además, que esta resolución no es oficial. Es oficial, certificada y contiene todas las firmas y sellos correspondientes y cumple con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad establecidos en el artículo 160 del COGEP. Su contenido permite verificar la orden de cuidado temporal, la justificación de la permanencia de los menores con su padre y la valoración del riesgo respecto a su madre. Por estas razones, su señoría, solicito que se deje en constancia de que esta prueba documental se evacúe en su totalidad, que ha sido leída y explicada, y que se incorpore de manera plena al expediente, a fin de que respalde la posición de mi representado en relación al cuidado de sus hijos. La prueba permite constatar de manera objetiva la situación de los menores, así como la actuación de esta autoridad judicial en la protección de sus derechos. Se concede la palabra a la parte autora para que plantee su objeción respecto a la prueba evacuada. Su señoría, objeto la prueba presentada, porque considero que no fue anunciada previamente dentro del término procesal y solicito que se verifique su autenticidad mediante las hojas correspondientes antes de que sea admitida. Su señoría, por el contrario, la prueba presentada es válida y plenamente certificada, emitida por la autoridad competente. Su contenido demuestra de manera fehaciente la custodia temporal de los menores y la protección de sus derechos, por lo que la objeción carece de fundamentos. Analizada la objeción de la parte autora y la réplica de la parte demandada, esta autoridad rechaza la objeción y declara que la prueba documental es válida, pertinente y conducente al presente proceso, incorporándola al expediente de manera definitiva. Abogado de la parte demandada, ¿tiene alguna otra prueba pertinente que pronunciar? No, señora jueza. Con esto concluyo mi intervención. Gracias. Una vez concluida la fase de práctica de la prueba, en particular la prueba documental anunciada y evacuada en esta audiencia, esta judicatura procede a conceder el uso de la palabra a las partes procesales para que expongan sus alegatos finales, en observancia de los principios de contradicción, igualdad procesal y debido proceso. Esta etapa tiene como finalidad permitir que cada una de las partes realice un análisis argumentativo respecto de la forma en que las pruebas rendidas han contribuido a demostrar o desvirtuar los hechos relevantes que motivan la presente controversia, haciendo énfasis tanto en los aspectos fácticos como en los fundamentos jurídicos que sustentan sus pretensiones o su defensa. En tal virtud se concede el uso de la palabra, en primer lugar, a la defensa técnica de la parte autora, quien contará con un tiempo prudencial de hasta 5 minutos para exponer sus argumentos finales. A continuación, se concederá la palabra a la defensa técnica de la parte demandada en igualdad de condiciones. Se solicita a los comparecientes que centren sus intervenciones en los elementos sustanciales del debate, evitando reiteraciones innecesarias. Siga, por favor, adelante, abogada de la parte autora. Con su venia, señora jueza. Comparezco en esta etapa de alegatos finales, una vez evacuada la totalidad de la prueba documental anunciada por esta parte,
para ratificar íntegramente la pretensión planteada en la demanda y demostrar que los elementos incorporados al proceso permiten concluir de manera objetiva y suficiente que la tenencia solicitada por mi representada es la más garantizada y de mejor interés superior para el niño. La documentación actuada en audiencia evidencia, en primer lugar, que mi representada ha asumido de manera constante y responsable el cuidado integral del menor, no solo en el ámbito material, sino también en los aspectos emocionales, educativos y sociales que resultan determinantes para su desarrollo armónico. Se ha acreditado la existencia de un entorno familiar estable, seguro y adecuado, que ha permitido al niño desenvolverse con normalidad y continuidad en su vida cotidiana. Asimismo, la prueba documental demuestra el cumplimiento permanente de las responsabilidades parentales por parte de mi representada, lo cual refleja una capacidad real y efectiva para ejercer la tenencia conforme a los estándares establecidos por el ordenamiento jurídico. Estos elementos no han sido desvirtuados por la parte demandada durante el desarrollo del proceso. En este contexto, señora jueza, corresponde a su autoridad valorar la prueba conforme a los principios de protección integral, prioridad absoluta e interés superior del niño, consagrados en la Constitución de la República y desarrollados en el Código de la Niñez y Adolescencia, los cuales obligan a que toda decisión judicial privilegie el bienestar, la estabilidad y el desarrollo pleno del menor por encima de cualquier interés de los progenitores. Por las consideraciones expuestas, solicito respetuosamente que se acoja la demanda en todas sus partes y se confíe la tenencia del menor a mi representada, disponiendo el régimen de visitas que su autoridad estime pertinente, garantizando así el ejercicio equilibrado de los derechos y deberes parentales, siempre en beneficio de los menores. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica de la parte demandada para que exponga su alegato final. Con su autorización, señora jueza. En esta fase final del proceso, y una vez evacuada la totalidad de la prueba documental, esta defensa comparece a fin de solicitar que se valore de manera integral, objetiva y ponderada la situación actual de los menores, considerando que dentro del desarrollo del presente proceso no se ha demostrado la existencia de una causa legal grave ni suficiente que justifique la modificación del régimen de tenencia vigente. La documentación incorporada de la causa evidencia que mi representado ha cumplido de forma constante y responsable con sus deberes paternales, garantizando a los niños condiciones adecuadas de cuidado, estabilidad y protección, así como un entorno familiar que ha favorecido su desarrollo emocional, social y afectivo, sin que se haya acreditado situación alguna que ponga en riesgo su bienestar. Resulta importante destacar, señor juez, que el principio del interés superior del niño no solo exige protegerlo frente a situaciones de riesgo, sino también preservar su estabilidad y continuidad de entorno cuando éste resulta adecuado. Una modificación injusta del régimen de tenencia podría generar afectaciones emocionales innecesarias contrarias a los fines de protección integral que orientan este tipo de procesos. En consecuencia, su señoría, y en atención a los principios constitucionales y legales que rigen esta materia, esta defensa solicita respetuosamente que se rechace la demanda interpuesta, manteniéndose el régimen de tenencia actual por ser el que mejor se resguarda el interés superior de los niños y garantiza su desarrollo integral. Habiéndose escuchado con atención los alegatos finales expuestos por las defensas técnicas de ambas partes y verificado que se han cumplido las etapas procesales correspondientes, esta judicatura da por concluida la fase de debate de la presente audiencia. No obstante, prueba emitir la resolución respectiva, esta judicatura considera pertinente declarar un descanso de 10 minutos, tiempo durante el cual las partes podrán permanecer en sala virtual. Se solicita a los comparecientes apagar sus cámaras mientras dura el descanso. Concluido el mismo,
se reanudará la audiencia para la lectura de la resolución correspondiente. Procedan a apagar sus cámaras. Reanudada la audiencia y habiéndose escuchado con atención los alegatos finales de las partes procesales, así como verificado que ha concluido la fase de la práctica de la prueba, esta juzgadora procede a emitir sentencia en este mismo acto, conforme lo dispone el artículo 86 del Código Orgánico General de Procesos. En tal virtud, y en atención a los elementos que constan en el expediente, a la prueba documental debidamente incorporada al proceso, y a los argumentos expuestos por las defensas técnicas, esta judicatura pasa a resolver la presente causa. Primero, en cuanto a la competencia y validez procesal, se deja constancia de que esta judicatura es competente para conocer y resolver la presente causa, habiéndose observado en todo momento las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de contradicción, sin que se haya evidenciado vulneración alguna que afecte la validez del actuado. Segundo, en relación con el fondo del asunto, esta juzgadora recuerda que los procesos de tenencia no se resuelven en función de los intereses particulares de los progenitores, sino en estricta observancia del principio del interés superior del niño, el cual constituye un criterio rector y de aplicación obligatoria conforme a la Constitución de la República y al Código de la Niñez y Adolescencia. Tercero, del análisis de la prueba documental evacuada, se advierte que de manera suficiente que el régimen de tenencia solicitado garantiza mejores condiciones de estabilidad, cuidado y desarrollo integral para el menor. La documentación incorporada permite establecer la situación actual del niño, su entorno familiar, así como el cumplimiento de las responsabilidades parentales. Cuarto, esta judicatura considera que la estabilidad emocional, la continuidad de los vínculos afectivos y la preservación de un entorno adecuado constituyen elementos esenciales para el desarrollo del menor, razón por la cual cualquier decisión judicial debe orientarse a evitar afectaciones innecesarias que puedan comprometer su bienestar. En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y la ley, esta judicatura resuelve. Primero, acoger la demanda de tenencia presentada por la parte autora. Segundo, conceder la tenencia de los menores a favor de la parte autora por considerar que dicha medida garantiza de mejor manera el interés superior del niño. Tercero, establecer un régimen de visitas a favor de la parte no custodio, el cual deberá ejercerse de forma progresiva, ordenada y respetuosa, priorizando siempre el bienestar emocional del menor. Cuarto, notifíquese la presente resolución a las partes conforme a derecho. Con lo resuelto se da por concluida la presente audiencia.